Hoy vamos a hablar de injusticias y le vamos a contar los casos de dos empresarios que han batallado durante años del despojo de sus propiedades, de meses en prisión, de persecuciones. Dos historias de esas que no se llevan en las primeras planas, pero que sí se viven casi cotidianamente en nuestro país. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. La primera historia es la de Eduardo Valencia, la venimos siguiendo desde hace 12 años. Eduardo Valencia, un joven empresario tapatío, cayó en las redes de despojos de propiedades que tejió el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, con sus socios. Valencia fue despojado de sus propiedades valuadas en más de 200 millones de dólares. Todo se hizo con documentación y firmas falsificadas. Estuvo preso 50 meses. Se lo intentó matar, lo intentaron matar en 2 ocasiones. Pese a todos los esfuerzos de la Procuraduría y luego de la Fiscalía Estatal, Valencia está con vida y está ganando sus procesos por el apoyo que recibió de la Judicatura Federal y las instancias internacionales que atendieron su caso. Esta es su historia. Que han pasado en el último año y medio que me parecen destacadas. Número 1 es la dictaminación de la inejecución de 3 sentencias de amparo. Esto lo que hace ver es que no se pudieron evacuar en una década una sola de las pruebas para acreditar mi inocencia. Hace 14 años le arrebataron el desarrollo Flamingos Aqua, valuado en 200 millones de dólares. Se trata de Eduardo Valencia, empresario inmobiliario que en 2005 comenzó a construir un conjunto residencial de 43,000 metros cuadrados a pie de playa en la localidad de Bucerías, en Bahía Banderas, Nayarit. Un estado que en 2010 era controlado por el entonces fiscal estatal Edgar Beitia, y quien hoy logró reducir su condena de 20 años de prisión en Estados Unidos, donde era acusado por narcotráfico, y tras un trato con el fiscal, solo estará 10 años en prisión, de los cuales ya cumplió 7. Mientras que al empresario Eduardo Valencia lo acusaron de delitos como delincuencia organizada, despojo de inmuebles y fraude en Nayarit. Cuando la Fiscalía Estatal le atribuyó lavado de dinero, también trató de implicar a su papá y a su tío. El caso fue desechado. Valencia fue detenido y acusado por un presunto fraude contra un grupo de extranjeros que le compraron parte de los condominios en Bahía de Banderas, con un valor de entre 200,000 y $1 millón. En las 142 querellas, los agraviados señalaron la mala calidad de sus propiedades, así como la falta de escrituras. Valencia demostró que no existía fraude genérico y fraude específico. En otros procesos he salido absuelto, es destruyendo el material probatorio, acreditando la falsedad del material probatorio que obra en mi contra, pero nunca pude hacer valer en 10 años de proceso mis excepciones en un tribunal. Pero ello no impidió que el empresario inmobiliario pasara 50 meses recluido. Durante ese tiempo recibió amenazas, torturas e incluso sufrió un intento de asesinato. De acuerdo con un documento del Grupo de Trabajo en Poder de Todo Personal, la primera detención contra Eduardo Valencia fue el 6 de septiembre de 2010 en Zapopan, Jalisco. Esa noche fue llevado a la cárcel pública de Bahía de Banderas sin presentarlo ante un juez. El 8 de septiembre del 2010, el empresario fue informado de las acusaciones que recaían en su contra. 3 días después, un abogado lo amenazó de muerte si no le daba el poder de dominio total de su desarrollo. El 17 de septiembre, Eduardo Valencia obtuvo una medida de libertad. Según el documento de la ONU, en marzo de 2012, el empresario fue presionado por Beitia, entre otros, para que otorgara poder a un abogado y que éste realizara actos de dominio de propiedad irrevocable, a lo que se negó el empresario.
de nuevo fue detenido. Ocurrió en la Ciudad de México el 28 de noviembre del 2013. Al día siguiente lo llevaron a la Fiscalía de Nayarit, donde según el empresario Edgar Beitia, le dijo que no saldría vivo de esa situación. Fue recluido en la penitenciaría Venustiano Carranza en Tepic, en el área de internos con daños mentales. En enero del 2014 fue trasladado a la cárcel de Bucerías en Bahía de Banderas, donde fue agredido por hombres encapuchados, quienes le dijeron que la golpiza era por haber hablado mal de Beitia. Luego de 1 año y 3 meses, Eduardo Valencia estuvo al borde de la muerte y para el 27 de marzo del 2017, mientras Edgar Beitia era encarcelado en San Diego, California, Eduardo Valencia era nuevamente golpeado por 2 sujetos que tenían 36 horas de haber ingresado al mismo penal en el que se encontraba recluido. A finales de noviembre del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares de protección a favor de Eduardo Valencia, por considerar que sus derechos se encontraban en una situación de peligro grave, y 2 meses después obtuvo su libertad condicional. Para 2020, Eduardo Valencia señaló que el domicilio de sus padres era vigilado por integrantes de un grupo criminal y que había recibido amenazas por llevar sus denuncias a los ámbitos federales. Incluso acudió a la Comisión de Derechos Humanos debido a la demora de la revisión e investigación de su caso. Desde ese 2020, el empresario pidió que fueran desahogadas las acusaciones que interpuso por los maltratos físicos y psicológicos que sufrió en 2013 al 2018 y que sus agresores sean castigados porque, dice, continúan en libertad. Hoy obtuvo un triunfo ante los tribunales internacionales que permitirán que su propiedad, Flamingos Aqua, le sea regresada. Y platicamos con Eduardo Valencia sobre el nuevo giro que ha tomado su caso con los recientes triunfos judiciales. Esto es lo que nos dijo. Ya estamos con Eduardo Valencia. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo un trayecto muy largo, de muchos años, de mucho sufrimiento, incluso personal y económico, por supuesto. Y después de tantos años, comienza este tema a tener frutos legales en esa justicia mexicana que nunca es expedita, pero casi siempre es lenta. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, muy agradecido con el espacio. Y sí, después de 14 años de ser una persona normal, dedicarme al tema inmobiliario con una vida regular, a sufrir el México profundo, este México que casi nadie sabe que existe, pero que tristemente existe. Y con el último amparo que gané, el 397 diagonal 2023, se acreditó que la sustracción de mi patrimonio fue a través de un fraude procesal. Esto es, que el documento fundatorio de la acción, el pagaré, versaba una firma falsificada que se me atribuía. Uno de los primeros temas que mostramos incluso aquí fue que las firmas eran firmas falsificadas. Exacto. Eso lo utilizan para quitarte tus propiedades. Exacto, Jorge. Entonces, en el juicio de origen, en el 105-2013, el titular, el juez Ramón Valdés Flores, no se da cuenta que las 3 firmas son absolutamente disímiles. Esto es, la de mi identificación, la de la contestación de la demanda que me atribuyen y la del documento fundatorio de la acción, el pagaré. Entonces era un asunto que era demasiado evidente para poder ser pasado por alto. Luego simulan que me notifican y la juez de distrito en este amparo lo que determina en primer término pues es que esas firmas, soslayo, no eran mías. En segundo término, que a través de una inspección judicial al lugar del supuesto emplazamiento se da cuenta que no es un domicilio per se, que es el ingreso vehicular a un desarrollo donde hay varios edificios y en cada edificio hay diversas unidades privativas. Entonces, bajo esa circunstancia, pues no era un lugar propio para un emplazamiento. Y esto va avanzando y son prácticamente 11 años. En esos 11 años tú estuviste detenido, fuiste torturado, se te intentó matar en 2 ocasiones, tuviste que estar hospitalizado, nos consta, lo vimos, durante muchos meses.
Y finalmente, hasta ahora sale el amparo definitivo, ¿no? Creo que es el término sobre este tema, sobre esta resolución, sobre las firmas, qué es lo que giró todo este despojo que tuviste de tus bienes durante buena parte de ese periodo, el fiscal Edgar Beitia haciéndose cargo de la justicia. Justamente, Edgar Beitia utiliza un prestanombres, Rodrigo Hicks Macías Valadez, y él es el titular de este pagaré y es el que lo presenta a juicio. Y lo burdo llegó al punto en que el documento lo antefechan al año 2005 para que con intereses se logre una suerte principal de 18 veces más. Entonces, o sea, te cobraban, para explicarle a la gente, 18 veces más de lo que supuestamente tú habías firmado con un pagaré que además no había firmado. Si el pagaré ese que me atribuyen que jamás suscribí hubiera sido por $1, al final la suerte principal eran 18 pesos. Pero para hacerlo, entonces tienen que antefecharlo, lo presentan para su cobro en 2013, pero el documento fundatorio de la acción está fechado en 2005, y en 2005 yo tenía un socio extranjero, Robert Harter Jr., y él no firma el documento. No es tu caso, sí, por supuesto, todos los casos son particulares, claro. No todo es personal, como decimos en Exacto. El programa, pero es parte de un mecanismo que se utilizó en Nayarit para despojar sistemáticamente a personas de sus propiedades, de sus negocios, en muchos ámbitos. Fue un mecanismo que usó todo este grupo político de Edgar Beitia, que está detenido en Estados Unidos, que le ha reducido su condena a Estados Unidos porque se ha convertido en testigo protegido, para despojar a la gente, para despojar a empresarios como tú de sus propiedades. Dos aspectos respecto al fraude. La preparación para poderlo consumar tiene que ver con una inmovilización registral en los procesos penales en los cuales yo fui imputado y que se pedía como medida cautelar. El detalle es que yo gano los juicios de amparo para que esta medida no cause efectos. ¿Por qué? Porque la inmovilización registral no está prevista en el Código de Procedimientos Penales ni el Código Penal de Nayarit. Entonces, una autoridad no puede dictar una medida cautelar que no esté prevista en la ley, es decir, que no le faculte expresamente hacerlo. Segundo, en este orden de ideas, si hubiesen querido decir aseguramiento, si hubiera sido una confusión, en este caso de la autoridad, no se dan los supuestos del aseguramiento, que es proteger la escena del crimen. En este caso lo que hacen es salvaguardar el patrimonio de un particular y que para eso está la materia civil. Y por último, no acompaña en la escritura la 1724, que es la acta constitutiva de Flamingos Aqua, para saber qué es lo que se está inmovilizando. La autoridad inmoviliza a ciegas, sin saber si es la Glorieta Minerva, el malecón de Bucerías, no sabe qué está inmovilizando. Así de burdo, así de grave. ¿Qué involucra todo esto? Para que la gente tenga una dimensión, porque involucra un patrimonio de ¿cuántos millones? 200 millones de dólares. Son 200 millones de dólares de los que te despojan, porque hay que decirlo así, te despojan. Exacto. Y es una serie de condominios y un hotel. Exacto, en esencia son 3 edificios condominales, cada uno tiene 160 y tantos inmuebles, en total es una cantidad cercana de 500 unidades privativas, cada una con un valor promedio al día de hoy de 400, 500 mil dólares, más 40 o 50 locales comerciales que están en su parte posterior y una serie de terrenos que todavía no están desarrollados dentro del complejo. Entonces, sin duda son más de 200 millones de dólares. En este caso, Rodrigo Hicks, en un primer término, es el prestanombres y el beneficiario de todo. Pero aquí hay una serie de simulaciones. El pagaré se hizo por una cuantía tan grande, por esto de los intereses, y subvalúan mis inmuebles para que todavía en esa sentencia haya 437 millones inaplicables. Entonces, Rodrigo Hicks Macías Valadez, teniendo 437 millones de pesos por cobrar, le titula a 60 extranjeros sin dinero de por medio, de forma gratuita, que son los que pidieron la inmovilización registral. Entonces ahí se va perfectamente el vínculo entre estos extranjeros que me denuncian y luego Rodrigo Hicks les escritura devolviéndole el favor.
Entre estas compraventas, entre estos nuevos dueños está Raúl Ruiz González, que fue el abogado que planificó todo. Su segundo de a bordo, el extranjero Charles André Basichet, canadiense, que es el que convence al resto de los extranjeros, y ahí se va la primera mecánica de fraude. En segundo término, Jack Levy, de Grupo Beck, le ceden el terreno 3 y el 4 del condominio Flamingos Aqua, otra vez sin dinero de por medio, y este señor hace 160 y tantos departamentos en el lote 3, 40 o 50 locales comerciales en el lote 4. Y otra vez, no hay un dinero cuando el señor tenía 437 millones de pesos por cobrar. A ver, ¿qué es lo que viene a futuro? Acabas de ganar buena parte de los capítulos quizás principales, más importantes de este proceso. Bueno, en este caso, los efectos de la demanda o de este juicio de amparo, de la concesión de la justicia federal, es para que se anulen los efectos del juicio a través del cual me quitan los inmuebles, y en consecuencia todos los actos posteriores son claro, nulos de pleno derecho. Entonces aquí vamos a ver el tema de la recuperación de esos bienes en el ámbito civil. En el ámbito penal, la fabricación de mis procesos penales, Jorge. Ahora me acaban de conceder el amparo en revisión, a través del cual se evidencia que en las denuncias que me hicieron por fraude, que yo había defraudado como desarrollador a presuntos clientes, no existían contratos de compraventa. Entonces no se podía siquiera suponer que había una compraventa entre dos partes. ¿Cómo va a haber un fraude si ni siquiera hay un indicio de que hubo una relación comercial entre ambos? Lo segundo que dicen es que tampoco hay un tema de especificaciones constructivas que den luz si se pactó algo en específico respecto a los acabados o no, cómo se va a determinar si son diversos o no, si no existen. Lo tercero, que el peritaje que hizo Fernando Ruiz Magallanes de Ingeniería, que el señor no tiene cédula profesional, que el señor no tuvo a la vista los sujetos que dictaminó, por lo tanto no le constan los hechos, no lo realizó su pericial a través de un método científico, no hizo pruebas, experimentos, y no hizo un cotejo entre lo instalado con lo presuntamente prometido, y así llega el absurdo de decir que 400 unidades privativas dispuestas en 2 torres diferentes, construidas en años diversos, con características y acabados totalmente diversos, presentan exactamente el estado físico igual. Tú me dices qué es lo que sigue. Una parte es recuperar el patrimonio, pero otra cosa es desenmarañar estos fraudes sistemáticos que los hacen a través de las instituciones del Estado, para que se desinhiba estas conductas y estas prácticas que se han sistematizado para que la gente no sufra lo que hemos sufrido. A mi madre la han destruido, a mi padre lo han destruido, mi hermano se hizo prediabético y tiene problemas cardíacos. Y esas son las cosas que yo busco. Y te quisieron, en las filtraciones de prensa y demás, te acusaban por portación de apellido. Sí, claro, que porque me apellido Valencia soy criminal, que porque hice negocios por decenas de millones de dólares y había mucho tránsito bancario en mis cuentas, lavaba dinero. Entonces se me generó una aura criminal que jamás se pudo acreditar en la unidad de inteligencia financiera, en la Fiscalía General de la República. No existieron indicio alguno, se sobreseyó ese asunto. Me buscaron por el tema fiscal, no encontró nada, se sobreseyó. Me buscaron por cotas obreros patronales, Instituto Mexicano del Seguro Social, no encontraron nada. Por Profepa, me buscaron por Semarnat. Ha sido la locura, Jorge, y no quisiera perder la oportunidad de agradecer a mi madre, porque a pesar de las amenazas veladas de Beitia de que le iba a asesinar y estaba en su instalación, mi madre no dejó de verme. Mi madre gastó hasta el último centavo que tiene en la vida para pagar mi defensa, ahora que me han dejado sin un peso. La historia continúa, vamos a seguir con este caso como lo hemos llevado durante tantos años. Muchísimas gracias, Eduardo. Otro caso que hemos tratado ampliamente en este espacio es el del empresario Itiel Palacios, acusado sin más pruebas que testimonios falsificados de ser parte del narcotráfico y de asesinato. Fue acusado por el gobernador Cuitláhuac García, allá en su estado en Veracruz.
La trama armada por el gobierno de Veracruz para mantener en prisión al empresario Itiel Palacios García sufre un nuevo revés. El 15º Juzgado de Distrito con sede en Jalapa concedió una suspensión provisional a favor de Itiel para que el gobernador Cuitláhuac García elimine los videos publicados en sus redes sociales, donde acusa al empresario de ser un narcotraficante con la capacidad de dar billetazos a funcionarios. Lo tengo muy claro, ellos el compa Playa fabricaron pruebas. Narcotraficante de muy alto nivel y tiene el poder económico para tirar billetazos de 5 millones de pesos, 3 millones de pesos y tanto. Alguien que tiene ese poder económico debe ser un narcotraficante de muy alto nivel. En la resolución, la jueza federal ordenó que cesen las acusaciones fundadas contra Itiel. Cuitláhuac García dice que Itiel Palacios es apodado el compa Playa y que es uno de los delincuentes de alto impacto capturado en su administración. Este jueves 11 de abril, ciudadanos se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Jalapa para exigir a las autoridades la liberación de Itiel, quien se encuentra preso en el Penal Federal 5 Oriente por su presunta responsabilidad en los asesinatos de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo Hernández, alias El Brujo, ocurrido el 27 de abril de 2018 en un palenque de Playa Vicente, Veracruz. La denuncia se basó en el testimonio de 4 testigos. Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados. Funcionarios de la Fiscalía de Veracruz fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por tortura y fabricación de testigos. Los denunciantes son Francisco Jaimes Macedo, Juan Hernández Pérez y Emilio Pulido Gómez, todos originarios de Playa Vicente. Estas personas son parte de los 4 testigos que supuestamente vieron a Itiel asesinar a Eneas y a Leonardo. El otro supuesto testigo es Osvaldo Pérez Ramírez, hermano de Eneas Pérez Ramírez. Antes de esta situación, Itiel Palacios fue señalado por la Fiscalía del presunto asesinato del diputado local Juan Carlos Molina, ocurrido en noviembre de 2019. Itiel obtuvo un amparo y fue liberado, pero al salir de prisión en agosto de 2021, fue reaprendido por los asesinatos en abril de 2018 de Eneas Pérez y Leonardo Hernández. Esa carpeta de investigación tenía más de 2 años archivada. El sábado 3 de junio volvió a ser liberado, ahora por la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien acató un amparo, pero al salir fue reaprendido. 2 días después se detuvo a la jueza, pero quedó en libertad al no haber elementos para justificar su prisión preventiva como medida cautelar. La mañana del viernes 16 de junio fue detenida en la Ciudad de México por presunto tráfico de influencias. Pese a que el gobernador Cuitláhuac García reconoció que no se contaba con pruebas, el 21 de junio fue vinculada a proceso y fue ingresada al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo. Finalmente, el 9 de agosto, un juez federal canceló el proceso por presunto tráfico de influencias y ordenó la libertad de la jueza sin condiciones. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver una serie filmada en blanco y negro, sí, en blanco y negro, que logra lo que intenta hacer, una pieza del cine, del llamado cine noir de los años 60. Se trata de la serie Ripley, basada en el famoso libro de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley. Esta versión, la verdad, es excepcional, con grandes actuaciones, unas locaciones situadas en Italia a principios de los años 60, fascinantes, y una gran dirección de Steven Cillian. Es la historia de un joven, eso es lo que trata el libro, de un joven que es enviado a buscar al hijo de un empresario que vive en Italia y que termina tomando la identidad de este. Hay muchas versiones del extraordinario libro de Patricia Highsmith, desde la primera, que la hizo nada más y nada menos que Alain Delon en una película que se llamó A Pleno Sol, después de la de Matt Damon a finales de los años 90, pero esta actuación de Andrew Scott como Ripley es francamente buenísima. ¿Qué oír para estar en este clima noir, en este clima que pone la serie Ripley? Hay que escuchar a Eric Clapton en The Lady in the Balcony. Es un disco grabado durante la pandemia con versiones casi acústicas o muy sencillas, grabadas en una casa rural que Clapton tiene ahí en Gran Bretaña, que resulta sencillamente fascinante. Muchos de los temas muy poderosos de Clapton están convertidos
convertidos en algo completamente diferente y está acompañado por los músicos de siempre que acompañan, que están con Eric Clapton y que van a estar en octubre aquí en la Ciudad de México. Que leer un libro que ha sido sensación en España y en Europa y que tiene ya contratadas decenas de traducciones. Se trata del libro Los ojos de Mona, de Thomas Schlesser. Es un tema entrañable, la verdad es un libro fantástico. Una niña de 12 años va a quedar ciega, lo saben por el diagnóstico médico, en un año. Su abuelo la lleva un día de cada semana durante 52 semanas a ver una obra de arte diferente en alguno de los grandes museos de París. Cada semana, cada obra de arte es una historia que le cuenta el abuelo a Mona para que ella se lleve el recuerdo de esas obras cuando yo no pueda ver. Es un libro entrañable y es una forma no solo de acercarse y de comprender el arte, sino expresado en una literatura de primer nivel. Te lo recomiendo ampliamente, Viviana, a ti te va a encantar ese libro. Pero muy fuerte la historia, ¿no? Es entrañable, se va desarrollando porque es la historia del arte a partir de la historia de 52 cuadros, a partir de que la niña va a ir perdiendo para que se lleve el recuerdo de 52 obras imborrables del arte. Pues ya, lo leeré este fin de semana y también te felicito este fin de semana porque hoy es tu cumpleaños, Jorge Fernández Menéndez. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube de ADN 40, escanea el símbolo QR y ahí verá muchísimos reportajes especiales y contenidos que son solo para usted. Descanse, sueñe bonito y nos vemos el lunes aquí en Todo Personal. Hasta luego. Hasta el lunes, Jorge. Felicidades. Hasta el lunes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.